Pues muchas gracias por la invitación de la Universidad de La Salle Bajío, especialmente de la doctora Laura Díaz. Y vamos a hablar un tema del que pocas veces se habla y que es desconocido para muchos como odontólogos y para muchos como médicos, que es lo más preocupante, que es las consecuencias del bisfenol en la vida diaria de todos nosotros. Yo tengo una formación en ciencias forenses y en odontología forense y como tal, pues me gusta investigar y saber el porqué de las cosas y ir más a fondo en todos aquellos aspectos que nadie toma en cuenta y que nadie ve. Y comenzamos con esta frase de Claude Bernard que nos dice, quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Por eso vemos en muchos envases de plástico, moldes, cajas, este logotipo, BPA Free. Pero realmente sabemos qué es lo que significa. ¿Sabemos por qué está esto proliferando en todos nuestros envases? Pues muy sencillamente es lo que vamos a tratar de descubrir el día de hoy para que tengan ustedes una idea de qué significa estar libres de BPA. Por eso nosotros como odontólogos, lo más importante es ver aquello que resulta invisible para todos los demás. Vamos a hablar entonces lo que es el bisfenol A, su uso cotidiano y las consecuencias que tiene para la salud. El plástico nos está matando, poco a poco, pero nos está matando. Y antes de comenzar de lleno con la plática, los invito a ver este video, que desgraciadamente, bueno, no pudimos conectar el audio, pero las imágenes van a hablar por sí mismas. Como podemos ver en las imágenes, estamos inmersos en un mundo de plástico. El plástico nos rodea, la ropa que traemos es plástica, el zapato que traemos es plástica, los calcetines que traemos es plástico, la ropa interior es plástico y casi todo lo que tocamos es plástico. ¿Y qué debemos saber del bisfenol? Pues en los últimos años se han publicado numerosos trabajos en relación con la exposición humana al bisfenol A y otros monómeros estrogénicos procedentes de las resinas bis-GMA de uso dental. Y el objetivo de la presente revisión es establecer un estado de cuestión a través del análisis de los artículos publicados en los últimos años sobre las resinas bis-GMA y su estrogenicidad. Y de forma somera podemos concluir que la utilización de resinas dentales basadas en bis-GMA es una fuente de exposición a sustancias químicas con gran actividad hormonal.
La estrogenicidad del bisfenol A y de su metacrilato ha sido suficientemente probada y el riesgo para la salud derivado de la exposición a bisfenol A y compuestos afines aún no ha sido debidamente valorado. Pero finalmente, ¿qué es el bisfenol A o BPA? Es un compuesto utilizado en la fabricación de policarbonato, un tipo de plástico rígido y transparente que sirve para diluir la resina de poliéster a fin de tornarla más líquida y así facilitar su laminación. El BPA es el monómero más comúnmente utilizado como materia prima para la producción de diversos tipos de plásticos, principalmente resinas epoxi y plásticos de policarbonato. Este compuesto se incluye dentro del grupo de los disruptores endocrinos, con capacidad de mimetizar estrógenos naturales de los seres vivos. Recientemente se ha establecido en algunos países como medida cautelar prohibir la comercialización, producción e importación, sobre todo de biberones de policarbonato y otros accesorios para lactantes que contengan el BPA. Por eso es más común que veamos cada vez estos letreros en artículos para bebés, libres de BPA. Se ha encontrado que este compuesto se libera o migra a sustancias como alimentos y bebidas y se habla de que más del 90% de la población nos encontramos contaminados con este. La exposición a concentraciones de BPA es continua y se puede dar por diferentes rutas, como absorción oral, por aire y por piel. En los humanos, aunque es metabolizado rápidamente en el hígado y teóricamente se elimina inmediatamente por la excreción renal, se ha demostrado que el BPA se acumula en el tejido adiposo, lo que podría explicar su persistencia de altos niveles en sangre. Es por ello que a mayor cantidad de tejido adiposo que tengamos en nuestro cuerpo, mayor será la permanencia del BPA en nuestra circulación. ¿Dónde tenemos BPA? Lo tenemos en todos los plásticos que tenemos en nuestra casa, en nuestro consultorio, en nuestras oficinas, en el gimnasio, en la escuela. ¿Sí? Aunque no genera caries, el biberón que le damos a nuestros bebés, a nuestros niños, si no son libres de BPA, los está contaminando y va a generar alteraciones hormonales que van a ser muy importantes en su vida adulta y que le van a generar una serie de enfermedades que difícilmente podamos saber de dónde viene. El bisfenol A se ha utilizado en Estados Unidos y en el mundo por más de 40 años para endurecer los plásticos, para prevenir que las bacterias germinen en los alimentos y para evitar la corrosión interna de las latas. Además de las botellas de agua, el BPA se ha usado en la elaboración de plásticos para biberones de bebés, tacitas reciclables y en latas de leche líquida para bebés. Y es importante que sepamos que en muchos países, incluyendo México, no hay una prohibición sobre el uso del BPA en todos los productos para bebés. ¿Por qué para bebés? Porque son los más susceptibles a absorber este compuesto químico y a generarles en su formación serias alteraciones hormonales. Todos los productos que tengamos a la mano, que tengan plásticos o latas de alimentos, pueden contener BPA. Absolutamente todos. Podemos ver todo lo que tenemos a nuestro alcance en nuestra casa y en nuestra oficina puede estar potencialmente fabricado con BPA y es potencialmente dañino. Rellenamos las botellas de agua. Las botellas de agua que compramos en el súper son de un solo uso. Estas botellas no se pueden estar rellenando, son de usarse y desecharse para reciclar. Y la idea de que tu cuerpo se contamina cuando tomas agua en botellas plásticas, cuando ésta se calienta porque libera sustancias químicas como el bisfenol A, no es un mito, es una realidad. Cuando el plástico se calienta, comienza a liberar esta sustancia hacia el interior y ya sea líquido o sólido, va a contaminar el alimento o el líquido donde está esta botella. La realidad es que durante los últimos 10 años, la FDA, el Departamento del Ambiente y el Departamento de Sanidad de Estados Unidos han debatido y llevado a cabo distintos estudios gubernamentales e independientes para determinar cómo el BPA
puede dañar la salud de las personas, especialmente la de nuestros niños, que son más propensos a absorber este agente químico. Este grupo de trabajo, uno de los ambientalistas que ha liderado la campaña en contra del BPA, describe el químico como estrógeno líquido, al asociarlo con diversas enfermedades, incluso las relacionadas con la ansiedad y la hiperactividad. ¿Cómo lo describe esta investigación que data desde el 2011? O sea, esto no es nuevo, esto ya tiene años en investigación y se ha demostrado que sí genera problemas. ¿Dónde está presente el BPA? Está presente en recipientes de alimentos y bebidas como biberones, envases plásticos, tazas infantiles, como revestimiento interno de enlatados para evitar la oxidación, garrafas reutilizables de agua y garrafas de agua mineral. También se ha encontrado en una variedad de productos, incluyendo lentes oculares, CDs, DVDs, computadoras, electrodomésticos, herramientas pesadas, equipamientos deportivos y equipamientos médicos. Estas resinas epoxi son fácilmente formadas y resisten agentes químicos. Eso los hace de mayor utilidad en otros componentes como placas de circuito impreso, tintas, adhesivos, sellantes y resinas dentales y películas de revestimiento interno de latas de metal. Estos compuestos plásticos formados con BPA se producen desde la década de los 50 y se tornarán omnipresentes debido a su gran resistencia, su transparencia visual y por tener una alta resistencia al calor y a la electricidad. ¿Y qué nos puede generar la exposición frecuente del BPA en la salud? Es una serie interminable de disturbios, como cambios en el comportamiento, pubertad temprana, obesidad o diabetes, cáncer, daño prostático, disminución de la cantidad espermática, alteraciones cromosómicas y daño cerebral. Según la página de esta conferencia nacional y la legislatura estatal en Estados Unidos, algunos estados ya no permiten el uso de la sustancia química en la fabricación de productos para bebés con BPA, así como en equipos médicos y equipos dentales, botellas de agua y latas con alimentos sólidos o líquidos. Donde se ha restringido la comercialización de estos productos son California, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nueva York, Minnesota, Vermont, Washington, Wisconsin y Columbia. Son estos los únicos estados donde ya hay una prohibición para comercializar plásticos, sobre todo para bebés, que contengan BPA. Desde el 2012, este estudio ha descubierto un mayor riesgo de obesidad en niños y adolescentes. Un año después de prohibir la fabricación e importación de biberones que contienen bisfenol A en su composición, el estudio asoció la presencia de esta sustancia en el organismo de niños y adolescentes con un riesgo mayor de desarrollar obesidad. Por eso es importante y los invito a que en una oportunidad que tengan, revisen su alacena. Revisen qué tipo de plástico tienen en su casa. ¿Qué tipo de plástico utilizan para calentar la comida, para congelarla, para poner la comida caliente de una vez que la terminan de cocinar? ¿Qué tipo de plástico meten al microondas? Porque pueden estar envenenándose y envenenando a su familia poco a poco, día a día. Estas ofertas, ahora que está el Buen Fin en México, son muy peligrosas. Comprar muchos productos por un bajo precio puede significar un plástico de muy mala calidad, de dudosa procedencia y de dudosa fabricación. Entonces, el ahorro en estos elementos plásticos puede significar mucho gasto por estar enfermando y no saber por qué nos estamos enfermando. Es importante vigilar siempre que los plásticos tengan este símbolo en alguna parte del plástico fabricado. Generalmente lo encontramos en la base. Investigadores de la Escuela de Medicina de Nueva York analizaron a 2.838 personas de 6 a 19 años. La orina de los participantes fue analizada para cuantificar la presencia del bisfenol.
fueron divididos en 4 grupos de acuerdo a la cantidad de bisfenol encontrada. En el grupo con más bisfenol había 10.3 de niños y adolescentes obesos. Y en el grupo con menor cantidad de la sustancia, un 22% tenían obesidad. Estudios de laboratorio también han detectado una relación entre el bisfenol A y la obesidad. Este endocrinologista de Brasil, de la Sociedad Brasileira de Endocrinología y Metabología, miembro de un grupo de trabajo sobre los desreguladores endocrinos en Sao Paulo, explica que en la cultura celular se ha observado que el bisfenol sería responsable por la proliferación de tejido adiposo. Aquí también entonces entramos en el contexto de que los pacientes se quejan de que se ponen a dieta y siguen la dieta y hacen mucho ejercicio y no pueden bajar de peso. Pudiera ser una consecuencia que donde beben sus bebidas deportivas o cargan su agua o su té o su café o calientan su comida, esté liberando BPA y esta sea una ayuda para que el tejido adiposo, lejos de disminuir, esté proliferando. Otros maleficios encontrados en el bisfenol son cáncer, diabetes, infertilidad, endometriosis y ovarios policísticos. Una segunda endocrinologista en sus estudios ha demostrado actuaciones específicas del bisfenol en algunos periodos del desarrollo humano, como son el nacimiento, la pubertad y algunos momentos de la vida adulta. En los recién nacidos puede promover alteraciones en el desarrollo de las gónadas, llevando a ambigüedad genital. En la adolescencia está relacionado con pubertad precoz y en los adultos con algunos casos de cáncer de mama y de seno. Como podemos ver, el bisfenol está generando serios problemas de salud y muchas veces no sabemos por qué se están originando. En Piracicaba, la primera ciudad de Brasil en aprobar en la Cámara Municipal una ley que prohíbe la comercialización de biberones, chupones y alimentos y bebidas que contengan bisfenol A. Desde el 2010, en Sao Paulo, la Sociedad Brasileira de Endocrinología y Metabología creó una campaña sobre los desreguladores endocrinos con un eslogan muy interesante. Dice, diga no al bisfenol A. La vida no tiene un plan B. Para fomentar en la sociedad la información con el objetivo de prevenir sobre los desreguladores endocrinos como son el bisfenol A. Un nuevo estudio. Estos investigadores descubrieron en los participantes a lo largo de una semana, los que vivieron en garrafas de policarbonato presentaron un aumento de 2/3 de BPA en la orina. Es el primer estudio en demostrar que beber en garrafas de policarbonato aumenta los niveles de BPA en la orina. Estudios anteriores ya habían demostrado que beber en garrafas plásticas acelera la liberación de sustancias tóxicas, mas este nuevo estudio demuestra que también esto ocurre cuando se consumen líquidos fríos que estaban en esos envases. Y en el área dental, las resinas compuestas se han introducido en el campo de la odontología conservadora para minimizar los efectos de las resinas acrílicas que hacia los años 40 habían reemplazado a los cementos de silicato. Hasta entonces que eran los únicos materiales estéticos disponibles. En 1955, Buonocore utilizó el ácido ortofosfórico para incrementar la adhesión de las resinas a la superficie adamantina y en 1962 Bowen desarrolló el monómero de bis-GMA tratando de mejorar las propiedades físicas de las resinas acrílicas. La exposición del BPA en el trabajo dental en menores de edad se asocia a problemas psicosociales. La exposición prenatal a la sustancia bisfenol se ha relacionado con un peor comportamiento de los niños. ¿Sí? La exposición del BPA en el bisfenol A base de metacrilato también está relacionado con peores resultados psicosociales en niños. Entonces, si no orientamos a nuestras pacientes embarazadas, a nuestra familia embarazada y están consumiendo alimentos y líquidos en plásticos que están liberando BPA, sus niños van a tener problemas de conducta. Para el estudio se recogieron datos sobre 534 niños de 6 a 10 años.
en clínicas dentales de Boston y Maine. Los niños fueron asignados al azar a los planes de tratamiento que comprendían compuestos con bisfenol A o basados en uretano dimetacrilato. Para determinar un vínculo entre la exposición al BPA en el trabajo dental y los problemas psicosociales, las evaluaciones psicosociales se hicieron con la participación de 2 instrumentos de estudio validados y un informe de evaluación de la conducta de los niños por parte de los padres. Los niños con mayor exposición al BPA en el trabajo dental fueron más propensos a presentarse con ansiedad, depresión, estrés social y problemas de relación interpersonal. Los padres también reportaron más problemas psicosociales en los niños asignados al grupo para trabajos dentales donde se usó el compuesto de bisfenol A. ¿Qué otros efectos están en estudio que se relacionan con el BPA? La hipomineralización molar incisiva. En estudios en animales se ha encontrado una estrecha relación entre el BPA con entidades clínicas como la hipomineralización molar incisiva, basándose en que una exposición a baja dosis de BPA durante el periodo perinatal afectará la mineralización del esmalte dental, siendo este el tiempo donde se genera una ventana de sensibilidad para los primeros molares permanentes e incisivos que están en su proceso de amelogénesis, y esto los vuelve más susceptibles a interrupciones en el proceso por disruptores endocrinos como el BPA. Y la literatura ya ha publicado varios artículos sobre la posible asociación entre el BPA y la hipomineralización incisiva. El desarrollo de composites ha sido y es incesante, lo que obliga a una continua actualización. El sistema de monómeros puede ser considerado como la columna sobre la que se vertebra la resina compuesta. El bis-GMA sigue siendo el monómero más utilizado en la fabricación de composites actuales, solos o asociados al dimetacrilato de uretano. Según los estudios, la caries dental sigue siendo la enfermedad crónica más común en niños de 5 a 17 años. Una caries sin tratar, como lo sabemos, puede causar dolor, disfunción, ausencia de la escuela, mala apariencia. Y aquí viene lo interesante. La Asociación Dental Americana apoya plenamente la investigación continua en la seguridad del BPA. Pero según ellos, la evidencia actual, la ADA no cree que haya un motivo de preocupación para la salud en relación con la exposición al BPA de cualquier material dental. Pero como ya vimos, estamos inmersos en BPA. Entonces, las resinas dentales no serían la única fuente de contaminación por BPA. Según el estudio, el aumento de la exposición al BPA en los trabajos dentales se asocia con un mayor riesgo de problemas psicosociales en niños. Cuanto mayor la exposición al BPA, aumenta el riesgo. Porque además se ha detectado en saliva después de su colocación, las resinas, gracias a la biodegradación de su derivado bis-GMA y a la liberación de monómeros de resina. Proceso que ocurre por la acción de las esterasas salivales, por las fuerzas de masticación, por el cepillado vigoroso o incluso por los cambios térmicos por alimentos y comidas que finalmente permitirá la liberación del BPA a la cavidad bucal. Como ya vemos, así como se desgastan las amalgamas y liberan el flúor, pues la resina se gasta y también libera BPA. Si la resina se calienta o entra en líquidos muy fríos, también liberará BPA como lo libera en los plásticos donde guardamos nuestros alimentos. La ingesta o absorción de este compuesto químico se puede dar por 3 vías, como ya vimos anteriormente: por la inhalación de partículas volátiles, por la ingestión del tracto gastrointestinal y por difusión a la pulpa a través de la dentina. Entonces, aquí falta una, que es el contacto con la piel. Es por eso importante que cuando tengamos amalgamas muy grandes y profundas,
seamos muy cuidadosos y meticulosos en el diseño para no hacerlo más grande y no hacerlo más profundo, porque a mayor profundidad, sin una buena protección, podremos diseminar el monómero BPA hacia la dentina y de ahí pasará a la sangre. Los resultados de este estudio están en marcado contraste con las declaraciones anteriores sobre la seguridad del BPA a base de estos compuestos por la ADA. En un comunicado emitido hace algunos años, la ADA afirma que las ventajas de los materiales dentales que contienen BPA superan todos los riesgos. Pero todo lo que tenemos puede ser potencialmente portador de BPA. Y entonces los laboratorios, ya no tanto, pero antes nos regalaban termos, tazas, vasos para el café, térmicos, etcétera, etcétera. Y es muy importante que veamos y analicemos si cuentan con mínimo con el código de seguridad que nos indica de qué está fabricado el plástico. Todos los plásticos de calidad, todas las empresas que se dedican a hacer bebidas y alimentos serias y de calidad deben tener su número de que está hecho este plástico. Cuando tenemos plásticos que carecen de este número, yo recomendaría no utilizarlos porque finalmente no sabemos de qué está fabricado ese envase. Todos deberían de tener. Y un problema que se presenta ahorita es con esta famosa casa Tupperware, porque el Tupperware generalmente no tiene un código donde nos indica qué tipo de plástico es el que está utilizado para fabricar este envase. Si utilizamos estos moldes únicamente para colocar alimentos, como por ejemplo frijol, arroz, pasta, etcétera, etcétera, que no se va a calentar en el plástico o no se va a entrar en el plástico, podríamos considerarlo de manera segura. Pero este tipo de plásticos no son aptos para poner bebidas frías o calientes, porque al no saber de qué está fabricado puede comenzar a liberar un químico tóxico que nos va a enfermar, porque todos deberían de tener su marca, ¿sí? Entonces, si consideramos que la vida media de una resina es aproximadamente entre 7 y 8 años, pues entre más grande, mayor será la exposición a BPA que se va a estar liberando en la boca del paciente. Y debemos advertir que entonces nosotros tenemos que tomar las consideraciones necesarias para minimizar los riesgos, sobre todo en nuestros niños y en nuestras pacientes embarazadas o que están lactando, porque esos niños van a ser más susceptibles a presentar problemas, sobre todo de conducta, y condenarlos a una vida adulta llena de enfermedades que no sabemos de dónde van a estar apareciendo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues buscar resinas que nos garanticen que dentro de sus compuestos ya no hay BPA. Y si no fuera importante saber lo que genera el BPA, y si no fuera importante que la ADA dice que no hay problema porque es mínima la cantidad, ¿por qué entonces las compañías serias, importantes, se están dedicando a preocuparse por la salud humana y entonces comenzar a fabricar resinas libres de BPA, si no fueran dañinas, si fueran riesgos mínimos? Por eso Ultradem garantiza que no hay rastros de bisfenol A en ninguno de sus materiales con resina. Otra compañía que está ya incursionando en esto es 3M, donde comienza con el Bullfield, donde nos dice que se ha reemplazado el bis-GMA, que se utiliza en otras resinas, y que no se emplea bisfenol A. Entonces, si no fuera importante, ¿por qué se preocuparían estas casas comerciales en comenzar a fabricar resinas libres de BPA? Entonces tenemos que asegurar, empezar a cambiar nuestra práctica odontológica. Ya vemos que no todo es técnicas, materiales, técnicas quirúrgicas, imagenología. Tenemos esta otra área de investigación que puede estar involucrando una serie de cambios en la salud de nuestros pacientes y de nuestras mismas familias por no saber qué es lo que estamos utilizando, ni siquiera en la consulta.
Por eso numerosos estudios han demostrado que el BPA es un disruptor endocrino incluido al inicio, genera maduración sexual precoz, provoca un desarrollo de tejidos alterados en la organización de las células mamarias y disminución de la producción espermática, y es más perjudicial en las etapas de desarrollo precoz. Esto es lo que ha llamado la atención de los endocrinologistas. Entre los efectos tóxicos del BPA y sus posibles riesgos, estos se engloban dentro de los estrógenos artificiales o disruptores endocrinos capaces de interactuar con el sistema hormonal, mimetizando la acción de los estrógenos naturales. Pero entonces, ¿qué es un disruptor endocrino? Pues hemos estado hablando de lo que es un disruptor, pero ¿qué es un disruptor endocrino? Para que nos quede más claro. Como su propio nombre lo dice, es una sustancia química semejante a una hormona que promueve alteraciones en el sistema endocrino, ya que mimetiza o imita a las hormonas y se liga a receptores hormonales, activando sustancias hormonodependientes. Diversos estudios científicos han encontrado efectos notables de la exposición perinatal al BPA, que incluye alteraciones en el desarrollo de la próstata o de la glándula mamaria, hiperplasia intraductal o lesiones perineoplásicas de glándula mamaria en la edad adulta, alteraciones en el útero y en el ovario, alteraciones ligadas al dimorfismo sexual en los adultos, alteraciones del comportamiento como hiperactividad, aumento de agresividad, déficit de atención, alteraciones en el comportamiento sexual, aumento de susceptibilidad a iniciarse en las drogas y alteraciones en la tiroides. Los principales estudios realizados hasta el momento muestran que el BPA se puede ligar a tres principales receptores. Primero, a receptores estrogénicos, elevando la producción de estrógenos como el estradiol, el estriol y la estrona. A receptores androgénicos, elevando la producción de testosterona, dihidropiendosterona, androstenediona y hidrotestosterona. Y el tercero se liga a la tiroides, llevando a mimetizar dos hormonas tiroideas principalmente, la triiodotironina y la tetraiodotiriona. Cuando se liga un receptor puede tener una mayor o una menor afinidad, se puede ligar de forma incompleta y puede ocurrir una activación semejante a las hormonas naturales. Esta activación puede llevar al surgimiento de innumerables disturbios, principalmente hormonales. Por eso, el BPA ha sido considerado como un desregulador endocrino, un disruptor endocrino. Con respecto a toda la comunidad que se identifica con estos colores, de repente nos preguntamos ¿por qué ha crecido tanto el movimiento? ¿Por qué en familias tradicionalistas de repente tenemos a nuestros menores con algunas tendencias que no podemos explicar por qué el comportamiento orientado hacia imitar el sexo opuesto? Además del entorno psicosocial y el entorno familiar, pudiera ser que en nosotros desde el embarazo, la lactancia y el desarrollo de nuestros niños, estamos utilizando los elementos para almacenar y procesar nuestros alimentos de manera equivocada. Y al generar disturbios hormonales y diferenciaciones sexuales, podemos estar abonando a que el niño comience a crecer con problemas que lo lleven a identificarse con el sexo opuesto. Entonces, aquí también hay que tener ojo porque de repente no sabemos por qué ese cambio de conducta en nuestros niños y adolescentes y podemos estar influyendo nosotros mismos desde nuestra casa sin saber lo que estamos haciendo. Por eso todos los productos que se utilizan para el consumo humano están con su número de qué está formado el plástico. Pero cuando tenemos recipientes que no tienen ningún código, es mejor desecharlos, no utilizarlos más. Y es importante que si los vamos a desechar, los destruyamos primero, de manera que no puedan servir para que otra persona los pueda utilizar cuando los saque de la basura o los saque del contenedor o se lo encuentre en la calle.
porque vamos a trasladarle los problemas a esa persona y a su familia. Cuando mis hijos eran pequeños, yo no me preocupaba por nada de esto que estamos hablando, porque desconocía, porque era ignorante, pero a medida que me empecé a involucrar en este tema del BPA, pues no quiero que ahora mis nietos crezcan con problemas, porque yo sé que si a mis niños y a mis nietos no los cuido yo y sus papás, van a crecer en su vida adulta con problemas de infertilidad, problemas para poderse embarazar, riesgo de desarrollar cáncer de próstata, riesgo de desarrollar cáncer de mama, problemas de endometriosis, de ovarios policísticos, agresividad, riesgo de obesidad, que desarrollen diabetes tipo 2, etcétera, etcétera. Entonces, probablemente yo ya no los voy a ver cuando estén enfermos de situaciones, de estas situaciones que por ignorancia estoy omitiendo. Pero ahora es importante que difundamos toda esta información para que en nuestras casas tomemos las consideraciones necesarias para evitar que nuestros niños y nuestros adolescentes tengan una vida adulta llena de enfermedades y problemas que podemos evitar desde ahora. Dentro de los innumerables disturbios desde el 2008 se han documentado en los journal y se publicó un artículo sobre los riesgos metabólicos del BPA. Y aquí están las páginas donde pueden ahondar un poco más en el tema. Dentro de los riesgos de disturbios metabólicos tenemos obesidad. Se ha demostrado que altas concentraciones de BPA están asociadas con el diagnóstico de dolencias cardiovasculares y diabetes. Y una vez que la obesidad se torna epidémica y los factores ambientales están fuertemente ligados con el problema. El BPA es comúnmente descrito por su actividad estrogénica. Además, se liga a los receptores nucleares del estrógeno alfa y beta e interactúa con una serie de otros receptores de estrógenos clásicos, algunos con una alta afinidad. Y también actúa como un antagonista de receptores endógenos e interactúa con receptores de hormonas tiroideas. Como podemos ver, la acción del BPA es muy grande, es muy amplia. Y entonces tenemos el problema de que, ¿por qué si sigo la dieta? ¿Por qué si me limito con la comida? ¿Por qué si sigo haciendo mi ejercicio no puedo bajar mis niveles de grasa corporal? Puede ser simple y sencillamente porque en el bote que te llevas al gimnasio estás liberando BPA, sobre todo si lo dejas en el carro, sobre todo si metes el café, o el líquido muy frío, lo estás liberando y lo estás consumiendo día a día por semanas. En un reciente estudio publicado, el BPA aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. La conclusión surgió después de revisar más de 90 estudios que envuelven al BPA u otros componentes químicos. Los roedores alimentados con una dieta enriquecida con BPA desarrollaron resistencia a la insulina y perdieron la capacidad de mantener niveles normales de glucosa. Estos estudios que datan del 2010 indicó que las ratas preñadas transmitirán este riesgo a sus hijos. Investigadores de esta escuela descubrieron más evidencias de una liga entre la exposición al BPA y enfermedades cardiovasculares. Y aquí se asoció una alta concentración de BPA en la orina con enfermedades cardíacas. De acuerdo a este reportaje, las niñas que tuvieron exposición prenatal al BPA o al inicio del embarazo se mostraron más agresivas que los niños y con mayores altos índices de ansiedad. Por eso tenemos ahora niños que retan a los maestros, que retan a los papás, que retan a cualquier autoridad, que no soportan absolutamente nada y se han vuelto agresivos. Y hemos visto en México y en otras partes del mundo donde un niño que no consigue lo que desea, pues es capaz de matar al que le gana, ¿sí? Y de la manera más violenta. Y en la edad adulta, pues nos vemos ahorita que la intolerancia está a todo lo que da. No podemos voltear a ver a nadie porque para pronto se arranca, se enoja y nos insulta y busca pleito. O sencillamente saca un arma y aquí se acabó la historia. Otro estudio, estos investigadores expusieron ratas embarazadas al BPA en dosis proporcionales al de una mujer embarazada.
A lo largo de la gestación y en el periodo de amamantamiento, identificaron que la exposición aumentó el riesgo de desarrollar asma. En el efecto neurotóxico, los investigadores de la Universidad de Medicina en Yale comprobaron que el bisfenol A puede afectar a los primates, observando que puede producir daños neurológicos en los macacos. Es la primera evidencia que el BPA puede afectar la salud de los primates, y si afecta a los primates, como consecuencia, también afectará a los humanos. Cáncer de mama sugiere que estos productos químicos encontrados prácticamente en todo, desde pesticidas hasta plásticos de higiene personal, imitan o alteran las hormonas, principalmente el estrógeno. Dentro de estos productos destacan estos controversiales talatos o el BPA. Los investigadores analizaron más de 400 estudios epidemiológicos y experimentales. De acuerdo a la investigación, la exposición a sustancias químicas comúnmente encontrada en garrafas plásticas de agua, en biberones, envases de alimentos, pueden estar ligados al desarrollo de cáncer de mama a lo largo de la expectativa de vida de la mujer. Alteraciones cromosómicas. Esta investigación de la Escuela de Harvard nos dice que el BPA causa infertilidad y puede matar los embriones. La exposición al químico también dañó la integridad de los cromosomas y causó la muerte celular. Los cromosomas del grupo control permanecieron normales y los cromosomas del grupo expuesto al BPA se presentaron frágiles o fragmentados. Como consecuencia se presenta la muerte de los embriones menos fuertes. En los ovarios policísticos, en esta escuela de Atenas, hay evidencia de altos niveles de BPA en mujeres con síndrome de ovario policístico, comparado con el grupo de mujeres sanas. Los niveles elevados de BPA también fueron detectados altas concentraciones de testosterona y androstenediona, como ya vimos, se liga a estos receptores también. La conclusión del estudio es que el BPA puede ser más perjudicial para las mujeres que ya presentaban desequilibrios hormonales o alteraciones relacionadas con la fertilidad. El coordinador de la investigación fue categórico al afirmar que las portadoras del síndrome de ovario policístico deben estar conscientes de los riesgos potenciales del BPA, evitando el consumo diario de alimentos o bebidas almacenados en estos recipientes de plástico. Con relación a la endometriosis, este estudio publicado desde el 2009 se encontraron altas concentraciones séricas de BPA en la sangre de 58 mujeres con endometriosis. El bisfenol fue encontrado en 63.8 de las mujeres con endometriosis, por eso comparado con las mujeres del grupo control, lo que sugiere una importante relación entre la exposición al BPA y la endometriosis. La interacción entre el BPA y el receptor de hormona estrógeno parece activar la producción de un tipo de estrógeno o 17-beta-estradiol que también aumenta una enzima llamada aromatasa que lleva a formar más estrógenos todavía. Y en cuanto a los hombres, pues puede influir en la infertilidad masculina, incluso en la disfunción eréctil. ¿Sí? La exposición al BPA disminuye el conteo espermático en camundongos y puede interferir en los procesos de erección. En una investigación reciente, hecha con 130 operarios chinos expuestos a altos niveles de BPA, comparado con 88 libres de esta sustancia, revelaron que los primeros, los expuestos, presentaban un bajo conteo espermático de 2 a 4 veces más que el grupo que no estuvo expuesto. Este estudio midió la concentración del bisfenol en la orina de 167 hombres reclutados a través de una clínica de infertilidad y determinó los niveles de hormona en la sangre. Los investigadores descubrieron que los hombres con mayor tasa de BPA en la sangre también tenían una mayor tasa de hormona estimulante folicular y menores tasas de foliculina. La elevada tasa de hormona estimulante folicular y bajas tasas de foliculina son asociadas a una menor calidad en la esperma en los humanos. Como podemos ver, el BPA está inmerso en todos nuestros problemas de salud. De repente nos preguntamos por qué hay más casos de parejas que no se pueden embarazar, por qué hay más casos de
pacientes, personas más jóvenes, menores de 50 años con problemas de cáncer de próstata, mujeres muy jóvenes, alrededor de 40, 50 años con problemas de cáncer de mama. ¿Por qué los niños se han vuelto más agresivos? ¿Por qué los niños cambian sus preferencias sexuales desde niños? ¿Por qué se embarazan y pierden el embarazo y se vuelven a embarazar y vuelven a perder el embarazo? Y lo curioso de esto es que cuando yo pregunto a los médicos, la mayoría desconoce qué es el BPA y qué puede generar en los pacientes que ellos ven a diario con enfermedades y les cambian un tratamiento y les cambian un tratamiento y el paciente simple y sencillamente no mejora. ¿Sí? Tupperware, de nuevo, no tiene códigos en su base que nos digan de qué está fabricado ese envase. Estas tapas de Tupperware no sabemos de qué son. Entonces, cambios de comportamiento, hiperactividad, aumento de agresividad, problemas de aprendizaje y de memoria, aumento de susceptibilidad para iniciarse en las drogas. Es capaz de aumentar la resistencia a la insulina y el número de células grasas. Esto eleva los problemas de hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. El monómero puede afectar la aparición de pubertad temprana. También produce alteraciones en la espermatogénesis y en los niveles de testosterona y fertilidad en los varones. La exposición a bajas dosis de BPA puede alterar la próstata, ya que inicia una proliferación y se incrementa el tamaño de las células cancerígenas en la próstata. En las mujeres, la exposición al BPA en bajas dosis, los estrógenos van a estimular el desarrollo y la división de las glándulas mamarias, incrementando el riesgo de mutaciones y aparición de células cancerígenas. La exposición al monómero también está ligada a alteraciones en la división de los cromosomas, causando de un 10 a un 20% de defectos en los nacimientos, incluyendo el síndrome de Down. Algunos estudios han demostrado también que el BPA es capaz de inhibir la actividad de los estrógenos, aumentando el crecimiento y regulando las conexiones entre las neuronas. Esto puede producir cambios en el cerebro, aumentando los niveles de progesterona, aumento de niveles de estrógeno y cambios en los receptores de somatostatina, encargados de regular los sistemas de control del cerebro que coordinan el funcionamiento del sistema reproductor. Deteriora la función inmune y deteriora los niveles de antioxidantes enzimáticos. ¿Cómo vamos a distinguir las botellas que no usan BPA de las que sí lo usan? Las reglas son, primero, buscar la identificación de la botella o del molde que vamos a comprar antes de comprarlo. Buscar el símbolo o código de reciclaje, que es la forma del triángulo que ya vimos, y el número que tiene dentro identifica qué tipo de plástico se utilizó para su fabricación. Debemos de familiarizarnos con esos códigos de reciclaje, evitando los plásticos que tienen los números 7, 3 y 6. Estos los tenemos que evitar porque son altamente tóxicos. Y vamos a lo bueno, el agua embotellada. ¿Qué agua estamos utilizando para beber y para procesar nuestros alimentos y calentar la comida de nuestra familia? Quienes usamos Ciel, que es de la casa Coca-Cola, encontramos dos tipos de envases, uno opaco de un solo tono y uno más translúcido con un asa de un color azul más fuerte. Recordemos que los plásticos que no debemos utilizar son 7, 6 y 3. Bueno, el plástico de izquierda de la pantalla, el de un solo color, es plástico número 7, no apto para contener alimentos y bebidas para consumo humano. El más translúcido ya es plástico 1. Si compran agua Ciel, ya no acepten la imagen de la izquierda y solamente pidan del garrafón de la derecha, el que tiene el asa azul oscuro. Porque además de que es un plástico tóxico que contamina el agua, el camión lo trae paseando por toda la ciudad calentándose. Y si además ustedes los ponen en una fuente donde le pega el sol y se calienta,
pues va a estar liberando mayores cantidades de tóxico al agua que consumimos todos los días. Otro que se consume mucho es el Epura. ¿Y el Epura qué creen? Es plástico número 7, no apto para consumo humano. El Bonafón es plástico 1 y el Epura encontré otro tipo de garrafón, pero ¿qué creen? Es plástico número 3. Y recordemos que los plásticos que no son aptos para consumo humano son 7, 6 y 3. Porque todo aquel que es de buena calidad, responsable, traerá su número de reciclaje indicándonos qué tipo de plástico es el que se usa para elaborar el envase. Por eso entramos ahora al tema de qué significa el BPA, libre de bisfenol A. Este producto va a salir más caro, pero es más caro estar enfermando y no saber por qué estamos enfermando, porque vamos a gastar todos nuestros ahorros en servicios médicos y el médico no sabe qué está sucediendo porque el paciente simple y sencillamente no mejora. ¿Sí? Esto es más caro, pero es de un solo uso. Es seguro y va a evitar que tengamos que acabar con nuestro patrimonio buscando solucionar enfermedad tras enfermedad. Los problemas de comportamiento vistos en 3 generaciones de ratones fueron similares a los que se presentaban con niños con autismo y con déficit de atención o hiperactividad. Ya sabemos que el autismo se caracteriza por una reducción de la interacción social y observamos esos mismos rasgos en los ratones que fueron expuestos al BPA, señala la investigación de la Universidad de Virginia. Como podemos ver, el bisfenol A abarca una innumerable serie de disturbios en todo el cuerpo. El BPA se absorbe principalmente por vía oral a través de la dieta y se ha demostrado que el BPA presente en el medio ambiente es absorbido por vías inhalatorias, dérmicas y por oral. Tras la ingesta de alimentos y bebidas, este compuesto se absorbe rápidamente, metabolizándose principalmente en forma hidrosoluble en las paredes del intestino y en el hígado y en una menor concentración en un sulfato. La vía de eliminación de estos metabolitos difiere en los seres vivos. En los seres humanos, aproximadamente el 80% se excreta a través de la orina en un tiempo de aproximadamente 6 horas, siempre y cuando nuestros niveles de tejido adiposo no sean altos, porque entonces la concentración se va a almacenar en el tejido adiposo y va a tardar más tiempo en liberarse. Otras formas de evitar el consumo del BPA es evitar consumir botellas de agua que hayan permanecido expuestas al calor. Evitar colocar en microondas alimentos sólidos o bebidas dentro de envases plásticos. Evitar colocar en microondas y calentar alimentos sólidos o bebidas con envolturas plásticas, bolsas de plástico. Si usan plásticos duros como poliestireno, como botellas de agua, biberones, tacitas para bebés, no ponerles líquidos o sólidos tibios o calientes. Usar alternativas como el vidrio o plásticos con código de reciclaje número 1. Evitar comidas enlatadas cuando sea posible, ya que es probable que se haya recubierto el interior con BPA para evitar la oxidación. Y leer las etiquetas y comprar de preferencia los que digan sin BPA. Cuando doy esta plática y luego me encuentro a alguna persona del auditorio y les pregunto cómo les fue con sus plásticos, me dicen, doctor, de toda mi alacena me quedé con 3, todos los demás tuve que tirarlos, porque efectivamente no hay un código que me diga de qué está hecho el plástico. La ADA es una asociación profesional de dentistas comprometidos con la salud oral de la opinión pública. Como tal, la ADA apoya la investigación en cursos sobre la seguridad de los materiales dentales existentes y en el desarrollo de nuevos materiales. Basado en la investigación actual de la ADA, está de acuerdo con las agencias gubernamentales autorizadas en que el bajo nivel de exposición al BPA que puede resultar de los selladores y composites no supone ningún riesgo de salud conocido. Volvemos a lo mismo. Si ese fuera el único contacto que tuviéramos con el BPA, pudiera ser. Pero si vemos que las restauraciones cuando cambiamos amalgama son
grandísimas y el BPA se va a liberar por desgaste y por calentamiento, y además lo estamos consumiendo con lo que comemos, pues la exposición al BPA es bastante alta. Porque incluso los recibos, el papel térmico de los cajeros automáticos, el que nos dan cuando pagamos con la tarjeta de crédito, el del estacionamiento, etcétera, etcétera, tienen bisfenol A. Y recordemos que por contacto con la piel lo podemos absorber. Y hay quien es muy fanático de guardar todos los tickets en su cartera, todos los tickets en su bolsa, y está contaminando el interior de sus carteras, de sus bolsas, y ahí guardamos infinidad de cosas y estamos expuestos al BPA. Por eso es importante desecharlos, no manipularlos, para disminuir la dosis diaria de bisfenol absorbida por contacto con la piel. Por eso es importantísimo que seamos cuidadosos con las ofertas que nos promocionan. Veamos que cuando es muy barato el producto, va a ser muy dudosa su procedencia y va a ser muy dudosa su calidad, y no sabemos qué estamos llevando a nuestra casa para consumir nuestros alimentos y bebidas, ¿sí? Hay que tener cuidado, lo barato va a salir muy caro en cuestión de salud, sobre todo en nuestros menores de edad. Por eso es importante que, por ejemplo, esta taza de esta cafetería nos dice es reciclado, es código 5 y está libre de BPA. Hay algunas otras cafeterías que te dicen es apto para bebidas calientes y te dicen libre de BPA, código número 5, ¿sí? Debe de decir free BPA. Y cuando no tiene nada, guárdenlo para maceta, para regar las macetas o para cualquier otra cosa, pero no para consumir líquidos o sólidos en nuestro cuerpo. Todo lo que no tenga código y va a recibir líquidos o sólidos fríos o calientes debe ser desechado. Estos botes han sido muy famosos, yo los veo por todos lados, son de Tupperware, y si alguien lo tiene y lo revisa, verá que no tiene un código de qué está hecho ese plástico. Y este es el recubrimiento que tiene la lata en la parte interna. Esta parte blanca, algunos es más transparente, no se nota mucho, pero este plástico cuando lo rascamos, estamos liberando el BPA y estamos contaminando toda la comida que estaba dentro del bote. Por eso es importante que no tratemos de sacar la última zanahoria que queda en el fondo, el último granito de elote, el último chícharo, el cachito de atún que quedó en el fondo de la lata, porque al estar raspando con la cuchara, con el tenedor, podemos estar arrastrando rastros del bisfenol y vamos a contaminar toda la comida. Entonces, lo que se quedó al fondo, se quedó al fondo. No hay que rascarle nada a los botes. Y aquí tenemos la imagen de cuáles son los plásticos seguros. El 1, el 2, el 4 y el 5. Los marcados con el 7, 3 y 6 no son aptos para contener alimentos y bebidas para consumo humano. Como ya vimos, hay que revisar incluso hasta los garrafones del agua porque podemos estar tomando por años un agua contaminada. ¿Cómo evitar la contaminación? Optemos por productos orgánicos. Limpiar frecuentemente para evitar la exposición a productos químicos que tengan BPA, ¿sí? Que puede llevar a una serie de problemas ambientales y nocivos para la salud humana. Ya sabemos que hay que lavarnos las manos antes de comer y escoger productos que contengan menos ingredientes tóxicos y sustituir los recipientes de plástico. Y esto no lo digo yo, esto lo hizo una investigación brasileña y aquí pone el Tupperware, garrafas o por sustituir recipientes de plástico como el Tupperware o las garrafas por acero inoxidable o vidrio. Evitar utilizar plásticos, optando siempre por utensilios de vidrio.
y no equivocar el número que identifica de qué componente está formado el plástico. Evitar llevar a microondas recipientes de plástico que contengan bebidos o alimentos dentro. Los biberones, los chupones, las tazas de plástico deben ser descartados porque el riesgo de liberar BPA es muy alto. Cuando el plástico es enriquecido, libera más fácilmente el BPA. Y evitar congelar también recipientes de plástico porque esto facilita la liberación del BPA. Cuando calentamos los alimentos y bebidas en el plástico, se facilita la liberación del BPA. Cuando congelamos y metemos y comienza el proceso de descongelación, el plástico contamina lo que tiene en contacto, ya sea agua, ya sea sólido, etcétera, etcétera. Esta es de una tienda muy famosa aquí en México. Yo le busqué por todos lados el código y pues está muy llamativo, tiene dispositivos para guardar muchas cosas, pero no nos dice de qué plástico está hecho. Y si yo voy a poner aquí un líquido caliente o un líquido frío, me voy a exponer a la liberación del BPA. Este, por ejemplo, en la parte de abajo, dice ahí libre de BPA. Nos sale más caro, pero es más seguro. Incluso los embalajes donde guardamos los alimentos, como por ejemplo las fresas, también tienen un código de qué está formado ese plástico. Y aquí vemos que es un plástico. Las bolsas de plástico también ya están formando códigos, ¿sí? Tenemos un código 2 donde este plástico sí lo podemos llevar al refrigerador de una manera más segura que aquella bolsa que no tiene absolutamente nada y que no sabemos de qué fue elaborada. Todos deben de tener un código. Todas las marcas serias que tienen una representatividad y un prestigio deben de tener su código. ¿Sí? Todas. Si no hay código, mucho cuidado con lo que van a consumir. Va a ser un agua muy barata, que puede ser muy cara a futuro. Y encontramos también esto en nuestras botellas, una fecha de caducidad. Todo tiene caducidad, absolutamente todo. ¿Qué significa la caducidad en nuestras botellas? ¿Recuerdan cuando guardaron el refresco de la fiesta de fin de año del año pasado y lo quieren utilizar para la fiesta de fin de año de este año? Ya no tiene gas, ya sabe diferente, no sabe bueno. ¿Qué pasó? ¿Se echó a perder el agua? ¿Se echó a perder el refresco? No. Lo que caduca es el plástico. El plástico después de la fecha de caducidad comienza a degradarse, comienza a ser permeable y permite que entonces el contenido a presión que tenía adentro comience a salir. Y si algo sale, también puede entrar. Entonces el plástico comienza a ser microporoso y puede comenzar a degradarse y permitir que se empiece a descomponer el contenido que tiene adentro. Entonces también hay que checar la caducidad de nuestros plásticos, de nuestras botellas. La que ya caducó, por favor, no la usen. Entonces revisaremos todos los plásticos de cualquier tienda y pues tengamos la confianza de que lo que dice de que está hecho de plástico sea una realidad, porque pues tenemos algo más seguro que conseguir algo que no tiene nada. Y ahora todos los implementos para bebés, ya cuando vienen los baby shower, los regalos para los niños, pues hay que regalar cosas que tengan seguridad para nuestros niños. Más carito, pero mejor. Todo debe ser libre de BPA. ¿Sí? Son más caros, son más seguros. Entonces, ya estamos por terminar y para recordar los plásticos seguros, el 1, el 2, el 4, el 5. Evitamos los 7, los 3, los 6 y sobre todo los que no tienen ningún número. El ignorante siempre critica porque cree que lo sabe todo.
El sabio respeta porque siempre tiene algo nuevo que aprender. Dijo Albert Einstein, todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume en el tamaño de su saber. Por eso, cuando desconocemos esto, simple y sencillamente no existe para nosotros y seguimos cometiendo errores. Por eso esperemos que todas las pláticas que se ventilan a través de este canal y en otras instancias, pues sirvan para que nuestro universo de conocimiento sea más grande y así nuestro saber y podamos tomar las mejores decisiones para beneficio de nuestras familias, de nuestros pacientes y de nosotros mismos. Es increíble, yo he participado en 2 congresos de epidemiología donde hay más de 100 médicos y un dentista, que es su servidor, y como que dicen, ¿y un dentista de qué nos puede hablar a nosotros los médicos? Ya saben, ¿no? Los médicos lo saben todo y los dentistas no saben nada. Y cuando pregunto, ¿qué saben del BPA? Es increíble que de un auditorio de 100 levantan la mano 10 o 12 personas y todos los demás ignoran lo que es el BPA. A los médicos que vienen a consulta y les pregunto qué saben del BPA, absolutamente nada. Cuando le pregunto a los colegas, absolutamente nada. Cuando le pregunto a los pacientes, menos todavía. Hoy es importante que difundamos los conocimientos en beneficio de nosotros, de nuestras familias y de todo aquel que tenga contacto con un disruptor endocrino para evitarle enfermedades a futuro y gastos innecesarios. Y pues con esto termino. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que sea de utilidad toda esta información y estoy a sus órdenes en este correo